Viendo el curso de este nuevo gobierno en sus primeros 6 meses, por lo menos en materia económica, sentí como necesario tener una charla con gente experta en la materia, o sea, un economista, para que nos dé su panorama viendo la foto y también viendo la película. ¿Qué es eso de la foto y la película? Por ejemplo, me acuerdo de Carlos Menem en su gobierno de la década del 90, cuando nos decía, estamos mal pero vamos bien. Nos quería decir que la foto era mala, pero la película era prometedora con un final feliz. Lo que sí tuve la idea, hombres y mujeres libres, fue de no llamar a un economista opositor, porque podría convertirse en un diálogo tribunero, ni tampoco a un economista oficialista, porque podría convertirse en un diálogo de borrachos en un bar, todos contentos y metiéndole para adelante. Se me ocurrió cambiar la palabra opositor por la palabra crítico. Entonces conté con Roberto Kachanowski, economista liberal y bastante crítico de las medidas de este gobierno. Polémico no solo por sus opiniones y diagnósticos, sino por el rebote que genera en este ambiente sus proyecciones. Roberto accedió con gusto, ya lo había tenido previamente hace 23 meses y la charla se dio de manera cordial como me lo imaginaba. Traté de ponerme en modo abogado del diablo como para poder repreguntarle algunas de sus conclusiones y el ida y vuelta de la conversación hizo que fluyeran varios conceptos de Kachanowski como para que lo analicemos fríamente. Porque, a decir verdad, no se puede estar 100% a favor ni tampoco 100% en contra. A continuación, la participación de Roberto Kachanowski. Espero que les guste la charla. Bueno, bienvenido por segunda vez a Radio Antorchas, Roberto Kachanowski, economista. ¿Cómo le va, Roberto? Bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, el gusto es mío y el placer de poder hablar con alguien como usted. Bueno, supongo que vamos a hablar sobre la economía actual, ¿no? De lo que está pasando en Argentina. Y la primera pregunta que se me ocurre hacerle es simplemente darle el micrófono para que arranque dando un pantallazo de cómo ve la economía, viéndola como una foto, ¿no? Hoy, y como una película pensando en el largo plazo. Bueno, la foto es una política económica que está trabada en la definición primero del tema cambiario. No lo tienen del todo claro, me parece, ni la política monetaria. Ujú. Eh, Hagamos un pequeño repaso. ¿Por qué digo esto de la política monetaria? Recordemos que Javier Milei había dicho en la campaña electoral que iba a dolarizar. Y que tenía en el celular el acuerdo de un fondo de inversión de uno de los más grandes del mundo que le iba a dar 10.000 millones de dólares para rescatar la base monetaria y que los pasivos remunerados los iba a rescatar con los activos que tenía en bonos el Banco Central. Entonces, bueno, con todo eso iba a dolarizar la economía. Después tomó la propuesta de Emilio Campos y mi sobrino Nicolás, el libro ese Dolarización, lo nombró, ni bien ganó las elecciones, como futuro presidente del Banco Central, dijo que la función de él era cerrarlo, etc. Después lo sacó y puso a Bausili, y Bausili dijo que mientras él estuviese el Banco Central no se iba a cerrar y el peso no iba a desaparecer. Y entonces dijeron que la cantidad de pesos se iba a mantener constante, lo que se llama base monetaria, y a mediados de marzo se disparó la emisión monetaria, hubo todo un debate en los últimos días, eh, donde la base monetaria en los primeros 6 meses del año aumentó un 95%, comparando el promedio de junio contra el promedio de diciembre. Y ahí saltó el ministro Caputo con un post en X, porque ahora no es más un Twitter en Twitter, sino que es un post en X, y dijo que
era deshonesto de ciertos economistas o colegas decir que había aumentado la base monetaria y que justamente eso era lo que querían. Dijo eso textualmente, que aumentase la base monetaria. Porque aparentemente lo que estaba diciendo es con esto hay más demanda de moneda y la gente la absorbe. A la semana dicen, no, no queremos que aumente la base monetaria, queremos que quede constante, vamos a la emisión cero. O sea que en una semana pasaron de querer que aumente la base monetaria a que no aumente. ¿Sí? Pasamos de querer dolarizar a hacer fuerte el peso. Entonces, el sistema es muy, muy confuso realmente. No hay una regla monetaria que la gente diga, bueno, esta va a ser la regla monetaria. ¿No hay claridad en el mensaje, Roberto? ¿Cómo? ¿O es un barco, siente usted que es un barco a la deriva? Y me parece que, yo no sé, mi impresión es que no tienen en claro cómo resolver los problemas o no tenían en claro el tema macroeconómico. Me parece que Caputo, que viene del mercado financiero, maneja el país como si fuese una mesa de dinero y no, no es lo mismo, ¿no? Son dos cosas distintas. Operar en el mercado, comprar bonos, vender acá dólares de un lado al otro, etcétera, es todo muy, vamos a ponerlo así, muy inconsistente con lo que requiere el país. Ahora, ¿qué es lo que anunciaron en estos días? Anunciaron que el Banco Central, vamos a emisión cero, porque dijeron, bueno, quedó abierta una canilla que es la del sector externo. ¿Por qué? Porque el exportador, cualquier persona que exporta dólares, exporta alguna mercadería, cuando recibe los dólares, tiene la obligación de venderle al Banco Central los dólares a un tipo de cambio que establece el Banco Central. El dólar oficial. Al tipo de cambio oficial, El tipo de cambio exactamente. oficial. Entonces, no sé, el productor de soja le vende a Hans en Alemania dólares, le vende, perdón, soja, Hans le da dólares, la soja era del productor, por lo tanto los dólares son del productor, pero un gobierno que se dice así mismo liberal le dice, vení, trae los dólares para acá y se los tenés que vender al Banco Central al precio que yo te digo. En vez de que el tipo diga, no, yo no los quiero vender, o se los vendo a un importador a un precio mayor, o se lo vendo a alguien que quiere ahorrar, o se lo vendo a alguien que quiere girar dividendos al exterior. Eso es un mercado libre. Esto es un mercado de control de cambios que se formalizó como control de cambios en el año 64 con un decreto. Después lo eliminó Cavallo y Menem cuando hicieron la convertibilidad, lo volvieron a poner los kirchneristas. En fin, tiene su ida y vuelta. Es algo que se modifica por un simple decreto, ni siquiera un decreto de necesidad de urgencia, un decreto. El control de cambios viene de mucho antes, pero formalmente se hizo en el año 64. De manera que cuando ellos dijeron emisión cero, o sea, no queremos emitir, ¿qué pasa? Cuando el exportador trae los dólares y se los vende al Banco Central, ¿con qué le compra el Banco Central los dólares eso? Con emisión monetaria. Tiene que emitir pesos. Entonces dijeron, bueno, esa emisión desaparece. ¿Y cómo va a desaparecer esa emisión? Voy a vender los dólares que me trajo el exportador, los voy a vender en el contado con liqui. Y entonces voy a sacar los pesos de circulación, entrego dólares, me dan pesos. Entonces saco esos pesos de circulación y la emisión es cero. Ahora, eso es intervenir en un mercado libre, que es el contado con liqui. No es, no es una política de libre mercado. Entonces, pues, en realidad está tratando de bajar la brecha. La pregunta es, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Emisión cero o bajar la brecha cambiaria que se estaba ampliando y estaba superando el 50%? Lo sigue Sí, superando sí, sí. por lo menos en el momento que estamos hablando. A mí me da la sensación que a lo que le tienen miedo es a la ampliación de la brecha. Más que a la emisión cero. ¿Y por qué digo esto? Porque si el problema es que cuando ingresan los dólares de exportación, el Banco Central tiene que emitir para comprarlos, la solución es muy sencilla. Derogo el decreto ese de control de cambios, saco otro decreto, se lo he puesto en las redes sociales, son 4 artículos que hay que poner, es muy sencillo, y dejo que el exportador le venda los dólares a el importador, por ejemplo. Entonces el Banco Central ya no interviene, no tiene que emitir. No hay ninguna razón por la cual el Banco Central tenga que intervenir en el mercado y por lo tanto emitir moneda y se ahorraban el problema. O la opción 2,
para ser más contemplativos todavía, si querían mantener el control de cambios, le digo, bueno, hace una cosa, en vez de obligarlo al exportador a ingresar los dólares a los 15 días, decirle que tiene un año o 2 años. Eso, por ejemplo, en la época de Macri, ampliaron el plazo de ingreso de los dólares de las exportaciones a un año, si mal no recuerdo. Amplias el plazo, simplemente es por una resolución del Banco Central, por un comunicado. Y decir, bueno, tráelo dentro de un año, entonces no tenés que emitir. Eh, pero no, optaron por la intervención. Entonces, ahí me surge otro gran interrogante. Creás un ministerio de regulación y lo primero que estás haciendo cuando lo creas es meterte a regular un mercado de cambio que es libre. ¿Se entiende el punto? Sí, además tenemos que saber que la desregulación generalmente se hace por ley. Entonces un poder ejecutivo es difícil que pueda desregular. ¿Me equivoco o no? No, en el caso este del mercado de cambio puede regular por decreto, No, me refería al directamente. Ministerio de Desregulación. Ah, el Ministerio de Regulación, claro, pero acá es mucho más sencillo. Es simplemente hacer un decreto, ni siquiera decreto de un DNU, un simple decreto. Y decir, no están más obligados a ingresar los capitales, los dólares. O sacar una circular, es decir, tienen más tiempo. Por lo tanto, no tengo que emitir como Banco Central y voy a la emisión cero. Como veo que están estas dos opciones y no las hacen, mi impresión es que lo que quieren es frenar la brecha cambiaria, o sea, bajar los dólares libres, intervenir en el mercado. Y eso lleva a otra historia que ya es, bueno, entonces no estás yendo a una economía liberal, sino que estás entrando en una economía de condiciones de regulación del mercado de cambios y estás haciendo exactamente lo contrario a lo que dijiste en la campaña, que ibas a volar el Banco Central. Resulta que ahora el Banco Central no solo te fija el tipo de cambio al cual vos vas a poder recibir peso por las exportaciones, sino que te regula la tasa de interés, interviene en los mercados, etcétera. ¿Usted Entonces, se refiere al Banco Central? ¿cómo? ¿Usted se refiere al Banco Central, que le está dando cada vez Sí, más funciones y cada vez más recursos? el Banco Central tiene cada vez más intervención en el mercado. En Y vez la de, medida, y lo la iban a medida de, dinamitar y terminó. y la medida de canjear los pasivos remunerados del Banco Central del Tesoro no le quita esa presión al Banco Central de tener que estar emitiendo para pagar esas cancelaciones. Ese es un tema de carácter contable que me parece razonable. O sea, le paso al Tesoro esa deuda. Claro. El tema es que el Y que, Tesoro va a tener que generar el superávit fiscal necesario y que el para poder Tesoro pagar pague los con intereses. impuestos. Que el Tesoro pague con impuestos recibidos, obviamente, con impuestos, y no que el Banco ¿Mm? Central se la pase emitiendo para estar pagando esas cancelaciones. Bien, sustituye el impuesto inflacionario por otros impuestos. El tema es si la carga impositiva sea sumando los impuestos más el impuesto inflacionario o solo impuestos, disminuye o no disminuye sobre la población. Y en realidad va a aumentar porque la tasa de interés que va a pagar el Banco Central por los bonos que le va a dar a los bancos es mayor que la tasa de interés que venía pagando el Banco Central. De manera que ahí el tema es, ¿vamos a poder bajar los impuestos entonces? Porque, o sea, está bien, pasamos de un lado a otro, Claro, claro, pero claro. acá el tema es, ¿qué es el problema de déficit fiscal o es un problema de nivel de gasto público que me lleva a tener una presión impositiva muy alta? Ahora igual, disculpe que lo interrumpa, pero le quería preguntar si para usted es una buena medida el tema del canje de los pasivos remunerados. Porque, por ejemplo, no sé si estoy confundido o no, usted obviamente me va a corregir, lo escuché a Melconian dando una figura de que si yo tengo una deuda y se la paso a mi esposa, yo sigo teniendo la misma deuda. O lo escuché también a López Murphy diciendo que es como cambiar los jarrones del lugar en su casa, en su living. ¿Le parece que Coincido con están los dos. así? ¿Le parece que están así? Sí, estoy cambiando. Es un tema contable. En vez de ponerlo en un lugar, lo estoy poniendo en el otro. Pero no desaparece la deuda por eso. La deuda sigue existiendo. No, la deuda El va a tema seguir es en cabeza existiendo, de quién pero queda. ¿y la emisión cero no se puede cumplir de esa manera? Pero Antes el Banco Central se la pasaba emitiendo para pagar, ¿o no? en realidad lo que hacían más que emitir, pues, sí, emitían por ese lado, pero también hacían el rollover, o sea, pagaban la deuda con más bonos, ¿no es cierto?
ya iba creciendo la deuda. Bueno, sí, sí. Entonces, ahora, lo que yo digo es, en realidad estamos cambiando la deuda de lugar. El punto es, ¿cómo vamos a pagar esa deuda? ¿Te va a alcanzar el superávit fiscal primario para pagar los intereses de la deuda que ahora va a aumentar el stock de deuda que va a tener en cabeza el Tesoro, obviamente? O Sí, sí, sea, sí. eso significa mayor presión tributaria, o por lo menos no bajar la presión tributaria. Mm. Por lo tanto, estoy resolviendo un problema de no emisión, pero estoy complicando un problema de mayor presión tributaria, o por lo menos no bajar la presión tributaria. Yo hice el ejercicio de ver qué hubiese pasado con el resultado fiscal si no hubiese existido el impuesto país, por ejemplo, que es el que habría que eliminar, ¿correcto? Por empezar. Y de los primeros 6 meses, el superávit primario, el superávit primario de los primeros 6 meses, si yo le saco el impuesto país, hubo 3 meses en los cuales hubo déficit fiscal, si no hubiese estado el impuesto país. Entonces, ahí tenemos un problema que tiene que ver con las promesas de campaña, que era, recordará que Milei había dicho que antes de subir un impuesto se cortaba un brazo. Bueno, sí, sí, sí. Subió el impuesto a país, ni bien llegó, del 7,5 al 17,5 y lo amplió a más sectores. Además quiso subir los derechos de exportación, bueno, no le funcionó eso. Subió el impuesto a las ganancias, la cuarta categoría que él había votado de bajarla, lo vuelve a subir ahora. Sube el impuesto a los combustibles todos los meses. Eh, y basta ver en las tarifas de los servicios públicos, ver las boletas, la cantidad de impuestos que hay ahí adentro que se habían dicho que se iban a sacar cuando Eso se ya lo aprobó. sabemos desde antes, que cuando suben los servicios, están subiendo también los impuestos, porque están adentro Estoy de metiendo la un estructura. impuestazo ahí, Sí, sí, sí. claro. Entonces, ahí ya tenemos dos, por lo menos tres discursos de campaña que no se están cumpliendo. El primero era la dolarización, que tenían los dólares para hacer todo y no apareció eso. El segundo fue el tema de, antes de subir un impuesto me corto un brazo, bueno, están subiendo los impuestos, lo subieron, no lo bajaron. ¿Sí? Y tercero, el tema de la casta. Acá lo que vemos es que, a ver, salvo que me digan que Scioli es un outsider de la política, o que Patricia Bullrich es un outsider de la política, o sea, está lleno de casta. Entonces, el punto es, ¿cuántos liberales hay dentro del gobierno? Busquemos a ver con lupa. ¿A quién podemos decir? Podemos ir Diana Mondino, que viene de la tradición liberal, y después el resto. Si uno se fija, Milei en realidad no tenía ni equipo ni plan económico. El equipo de economía viene del PRO, se lo dio Macri, Caputo, Ausili y varios de los que están en línea, en la segunda línea, que no se conocen, pero yo los conozco y estaban con, eh, con Macri. Ahí agreguémosle que en el tema de la regulación tampoco él tenía nada, se la dio Federico Stusser, que lo había preparado para Patricia Sí, Bullrich, sí, sí, era y para la a campaña. Federico lo conozco, hemos hablado mucho, eh, era para Patricia Bullrich, y bueno, como Patricia Bullrich quedó fuera de carrera, se lo dio a él. Con lo cual, no tenía ni plan ni equipo. Entonces, estamos en una situación donde agarraron la cosa y no tenían mucha idea de para dónde ir. Y es por Sí. eso que yo creo que están bastante desconcertados sobre el rumbo a seguir. Mm. Todo Una, esto, lo que hace... Sí. disculpe, Roberto, una pregunta más sobre el tema de la emisión que hubo y de la promesa de emisión cero. El tema de los Ujú. puts. El tema de los puts. Yo lo escuché en una entrevista en televisión explicando rapidito y muy conciso y muy bien qué son los puts. Así que me gustaría si puede explicar, ¿no? A nivel para Sí. nosotros qué son los puts. Y bueno, los bancos ejecutaron los puts y el gobierno, ¿usted considera que pudo haber hecho otra cosa o no le quedaba otra que emitir por el tema de la ejecución de los puts? Que dicho sea de paso, discúlpeme, los puts fueron creados en el 2022 y en el 2023
por el gobierno anterior. Y este gobierno también puso puts. Este también estuvo dando puts. Así. Así que se sumó lo de este gobierno a los anteriores, ¿ok? Entonces, a ver, ¿qué es el put? Vamos a dar el ejemplo de una compañía de seguro. Yo quiero asegurar mi auto. Entonces, ¿qué le digo a la compañía de seguro? Le digo, mira, quiero que me asegures el auto contra todo riesgo. La compañía de seguro me dice, bueno, ok, si vos tenés un siniestro, yo te pago. Pero eso tiene una prima, o sea, tenés que pagarme algo para que yo asuma el riesgo. Y, bueno, si se produce el riesgo, se produce el siniestro, me paga. El put es algo similar. Lo que le dice el Banco Central es, agarra estos bonos, que si bajan de determinado precio, yo te pago la diferencia, la pérdida que tuviste. Ahora, por eso me tenés que pagar una prima. Es como un seguro ante la caída de los bonos. Entonces, lo que está diciendo ahora el gobierno es decir, mira, este seguro que te vendí, no lo respeto más. Te devuelvo la parte de la prima, vamos a poner esta forma, ¿sí? Entonces, te devuelvo la parte de la prima y el seguro no corre más. Hay que ver cuántos bancos aceptan esto o no. Están en esa plena negociación. Pero obviamente que si un banco sale a ejecutar eh, el put, porque el bono cayó, no es un banco golpista, como dijeron. Está ejerciendo su derecho de propiedad. Contraté un seguro con vos me tenés que garpar, y bueno, listo. O sea, inventar golpismo es lo mismo que el populismo, ¿no? O sea, empiezo a inventar que están tratando de voltearme, etc. Mm. Entonces, ¿tenía con qué lo pagaba? Y bueno, sí, lo tenía que pagar con emisión monetaria, obviamente. Yo Y inclusive sí, lo escuché a Giacomini a principio de año diciendo, el gobierno no le va a quedar otra que emitir. ¿Es verdad? Es verdad. bueno, claro. Es así, era así. Y bueno, a ver, si los bonos caían, obviamente que tenía que emitir, ¿sí? Por el caso de los puts. Mm. Eh, ahora, lo que están haciendo es romper el contrato acordado previamente. Eso siempre tiene un costo, ¿no? Cuando uno rompe los contratos, tiene un costo, en términos de credibilidad. Pero bueno, lo están haciendo de esta manera, se supone que lo están haciendo de común acuerdo, yo no sé, no estoy en las negociaciones, hay Mm. que ver cuánto se acepta o no. La cuestión es que en realidad los puts eran un potencial problema si caía el precio de los bonos. Y el precio de los bonos cayó porque no generaron la confianza, porque si hubiesen generado confianza, hubiese bajado el riesgo país y los bancos no hubiesen ejecutado ¿cómo se llama? El put. Era Sí, sí, un sí. tema de Que los cuánto crees bonos. o no crees en lo que estoy haciendo. Mm. Así que sobre los puts no sé si quedó clara la respuesta. Sí, 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 sí. Muchas gracias. ¿Le puedo cambiar el tema? ¿Qué A pasa con el ver. cepo cambiario? ¿Por qué no se abre? O si usted considera que ya se pudo haber abierto. A ver, acá hay una confusión. Una cosa es el cepo y otra cosa es el control de cambios. Son dos temas distintos. Sí, sí, El sí. cepo es hijo del control de cambios. Si no existiese el control de cambios y el mercado fuese libre, el cepo desaparece automáticamente. El cepo, digamos ¿Qué que es es el cepo? al cohete que exista, digamos, vamos a decirlo en esos términos. No, a ver, no, es que no tendría sentido, porque cada Claro. uno operaría libremente. El cepo existe porque cuando se pone un tipo de cambio oficial, por definición se pone por debajo del nivel de mercado. ¿Mm? O sea, ¿por qué por definición? Pues es un precio máximo. El tipo de cambio oficial es un precio máximo. Y los precios máximos, eso está, es de introducción a la economía, uno no lo pone un precio máximo en el nivel en el que está operando el mercado o por arriba de donde opera el mercado. Lo pone por debajo. No tiene ningún sentido poner un precio máximo si el mercado vende las papas a 1.000 pesos y dice, bueno, el precio máximo es 1.000. Y ya está en 1.000. ¿Para qué pones el precio máximo ahí? O en 1.200. ¿Para qué lo pones en 1.200 si está operando en 1.000? Se van todos a Tiene sentido 1.200, que lo claro. pongas abajo. Entonces, bueno, si lo pongo por debajo del nivel de mercado, por definición, ya estoy entrando en un atraso de tipo de cambio, en términos reales, ¿correcto? O sea, es un precio menor. ¿Qué pasa cuando pongo un precio máximo para el azúcar, para el aceite, etcétera? Me falta en la estantería. Y entonces, ¿qué hacen? Empiezan,
2 aceites por persona, un paquete de azúcar por persona, en vez de 2 kilos de papa, 1 kilo de papa, y empiezan a racionar de esa manera. El cupo lo mismo. Como puse un precio máximo para el dólar, faltan dólares. Entonces, como faltan dólares, aparece el cupo. ¿Y qué es el cupo? Decir, bueno, mire, yo tengo tantos dólares porque no hay oferta a este precio de mercado, a este precio que yo puse oficial, el precio máximo, se puede dar tanto para las importaciones, vos tenés que girar utilidades, no te doy, vos querés viajar al exterior, te doy, vos tenés que, no sé, querés ahorrar, comprar por home banking $200, no te vendo 50. Empiezo, como una tarjeta de racionamiento. Ahora, existe el cupo, o el cepo, perdón, el cepo, porque existe el control de cambios. Elimino el control de cambios, lo libero, el mercado de cambios, y desaparece automáticamente el cupo. El temor del ¿Se gobierno es entiende? que si El se cepo. libera, el temor del gobierno es que si se libera el control de cambio, digamos, o el cepo mismo, el dólar se puede disparar de una manera, sí, como un avión Bueno, despegando, si el dólar se dispara es porque el tipo de cambio no es de equilibrio. el Quiere decir oficial. que el tipo de cambio oficial no es de equilibrio. Por lo tanto, estoy escondiendo detrás de un tipo de cambio oficial artificialmente bajo un problema que estoy postergando que en algún momento va a saltar. A ver, esto me hace acordar, y la medida esta última que hicieron, me hace acordar a la época del año 88, cuando se largó el plan Primavera. Estaba Alfonsín en el gobierno, Surruil como ministro de Uy, Economía, Bachelet presidente del Banco Central. Y entonces había un mercado libre y el Banco Central salieron a decir que el tipo de cambio se iba a mantener en tal nivel, etcétera. Y ante una pregunta de un periodista le pregunta al ministro de Economía, Surruil, le dice, ¿cuántos dólares tiene el Banco Central para poder enfrentar esto? Y la respuesta de Surruil dijo, esa información no es una información que el ministro tenga que darle al periodismo. Cosa groseramente errada, porque los dólares no son del ministro, sino que era de la población. Bueno, lo cierto es que el 6 de febrero de 1989, Machinea sacó la banderita blanca, dijo, me rindo, y ahí saltó todo. Entonces, acá estamos en el mismo tema. Lo que están diciendo es, yo voy a controlar el tipo de cambio contado. A ver, sigo con el tipo de cambio oficial bajo, porque empecé bajo, pero me lo comió la inflación a lo largo de estos 6 meses, con lo cual estoy teniendo un problema de tipo de cambio atrasado, por eso no quiero salir, pero me amplía la brecha, la ampliación de la brecha me genera expectativas de evaluación. Lo que tengo que hacer es bajar los contados con los dólares libres, en particular actuar sobre el contado con liqui. Y la pregunta es, ¿y tenés los dólares para poder hacer eso? De nuevo, la misma pregunta que en el 89. Y la respuesta que yo doy en ese caso es, mirá, stock de reservas el Banco Central no tiene propias como para poder intervenir en el mercado de contado con liqui. Y en lo que hace al flujo, que son los ingresos por exportación, no es que le queda todo, porque una parte le ingresan dólares al Banco Central, pero también le salen dólares porque tiene que pagar importaciones, porque tiene que pagar tarjetas, viajes al exterior, sí, porque sí, tiene que sí. pagar flete de transporte, etc. O sea que lo que le queda es la diferencia entre lo que ingresa y lo que egresa. Para que tengamos una idea, en el primer trimestre del año, a mí me da un promedio que podrían intervenir en el mercado contado con liqui de 4 millones de dólares diarios, nada más. O sea, nada. Por eso creo que lo que dijo Carlos Rodríguez, que estaban cantando falta en vivo con 4, es así. No tienen, o sea, es más o menos, se acordado lo del plan primavera. No tienen tanto poder de fuego como para dominar ese mercado, me parece. Y por Salvo que eso, usen dólares que no son de ellos, que son los encajes bancarios en dólares, ¿no? claro, claro. Y por eso es el mensaje que da Caputo diciendo que no tenemos fecha pensada para abrir el cepo, para liberar el cepo, no nos preocupe y seguimos así. Por eso están con ese mensaje. Claro, ahora, si yo no abro el cepo, o no elimino el cepo y el control de cambios, obviamente lo que tengo que hacer es eliminar el control de cambios, ¿no? Pero si elimino el control de cambios, elimino el cepo. Ahora,
mientras esté el cepo, ¿quién entra? Dólares para después no poder sacarlos. Entonces, yo soy el presidente de una empresa en Estados Unidos y digo, vamos a invertir en Argentina, los accionistas de la empresa. Digo, pero vamos a ganar plata, pero ustedes no van a ver un mango porque no la puedo girar, no me deja girar las utilidades por el cepo. Y bueno, como presidente de esa empresa salgo eyectado a los 5 minutos, a los 30 segundos por la ventana. Entonces, nadie va a invertir en un lugar donde no puede sacar las utilidades si quiere. Sí, sí, sí. Así que ahí yo diría que hay un problema que si no lo resuelven, Argentina no va a tener inversiones. Mm, Si no corrigen el tipo de cambio, van a tener problemas inclusive con el sector agropecuario en la rentabilidad que está teniendo y en mm, las exportaciones. Y el consumo depende del ingreso real y el ingreso real está caído y mientras no haya inversiones no va a crecer. De manera que de los tres motores que tiene la economía para funcionar, consumo, inversión y exportaciones, eh, no le está funcionando casi ninguno. mm. El avión está planeando y hay que ver hasta dónde llega. Sí. Disculpe, Roberto, que capaz le haga una pregunta redundante ahora, porque capaz volvemos de nuevo a todo lo que estuvimos conversando. ¿Por qué los mercados ven con desconfianza la prioridad del gobierno? O sea, la prioridad del gobierno es bajar la inflación, ¿sí? Que, bueno, ha bajado, ¿no? De los niveles estratosféricos que teníamos el año pasado en el gobierno anterior, lo ha bajado. Según Milei, bueno, según Milei, los números dan que estamos por debajo del 5 y que vamos a seguir por debajo del 5. ¿Por qué considera usted que eso no alcanza? Porque la expectativa es que sea un rebote inflacionario, por el atraso del tipo de cambio y por los ajustes de las tarifas públicas que todavía faltan hacer. O sea que hay que ver si este 4,8, 4, y pico que hubo de el índice de precio al consumidor que varió en el mes de junio, ¿no es cierto? Se puede mantener para abajo durante un tiempo con este tipo de regulaciones y controles que hay hoy en día en el mercado de cambios y el ajuste pausado de las tarifas de los servicios públicos. La pregunta es, ¿y cuando ya no te aguante más el mercado de cambios, como estábamos diciendo antes, y tenga que seguir ajustando la tarifa a los servicios públicos? ¿Dónde se te va la inflación? O Vuelve. sea, yo he visto, hace más de 40 años que ejerzo la profesión de economía, vi muchos de estos programas, inclusive recuerdo el del Rodrigazo del año 75, y son todos más o menos parecidos, ¿eh? No hay grandes diferencias. Intervienen en los precios, intervienen en el tipo de cambio. Martínez Dios ancló el tipo de cambio con la tablita cambiaria, algo parecido a lo que hicieron ellos, que es Martínez Dios ajustaba el tipo de cambio por debajo de la tasa de inflación y terminó saltando todo por los aires en el año 81, cuando se fue Martínez Dios, allá por marzo, cuando Sigot devaluó primero un 30%, después otro 30%, y el año terminó con un 500% de devaluación. Entonces, acá estás teniendo el mismo mecanismo, para ponerlo de alguna manera, o algo parecido a lo que fue el plan primavera, desde el punto de vista cambiario. Cualquiera que más o menos conozca esto sabe cómo termina la película, ¿no? Sí. Salvo un milagro. Roberto, una pregunta más. ¿Usted cómo considera que estamos? ¿Mejor o peor que el 9 de diciembre cuando dejó el gobierno Alberto Fernández? Y, a ver, depende en qué aspecto, ¿no? Eh, en el económico, yo diría que no mejoró, pero tampoco empeoró. Estamos en una situación ahí donde tenemos una fuerte recesión, un aumento muy grande de la desocupación y una fuerte caída del salario real. ¿Sí? O sea, los puestos de trabajo en el sector privado formal cayeron entre abril y noviembre 128.000 puestos de trabajo. Si uno mira, por ejemplo, empleadas domésticas, cayeron 13.000 puestos de trabajo. Esto quiere decir que la clase media no puede ya sostener a la gente que le trabajaba en la casa, para poner alguna cosa. Hay 60 y pico de mil personas menos en el sector público. Y bueno, después tenemos aumentos en monotributos y ese tipo de cosas, pero el resultado final son 150 y pico de mil, 154.000 puestos de trabajo menos. Hoy la principal preocupación ya no es la inflación, sino quedar desocupado. Entonces, este problema
digamos, hay que ver cómo lo comparo con los meses anteriores, ¿sí? O sea, con cuando estaba el masismo. Y después, bueno, viene todo el debate de cuán liberal es en Milei en términos de libertad de expresión o tendencia a eh, enfrentar a todo aquel que piense diferente, ¿no es cierto? Que eso ya es un tema bastante, es para el debate, por lo menos. Así que yo diría, estamos mejor en términos de que se liberaron los precios, ¿ok? Eso lo hicieron, Sí, pero no liberaron un precio clave que es el tipo de cambio. el El dólar. precio quedó, o sea, liberaron el precio de las papas, liberaron el precio de la carne, liberaron el precio de todo, pero no el precio el tipo de cambio. Y entonces ahí tienen un problema que se está acumulando y que va a generar problemas. O sea, como fue en la época de Martínez Dios, también liberaron los precios y el tipo de cambio no. Mm, Terminó complicada la cosa, ¿no? sí, sí. Una última pregunta, Roberto. ¿Cómo se combate el estatismo? No solo la mentalidad del ciudadano acá en Argentina, sino qué medidas se implementaría para sacar el estatismo que hay en todos lados, ¿no? Bueno, a ver, me parece muy bien lo de Federico Stussenegger, que vaya a la desregulación, las propuestas de privatizaciones que avanzaron unas y la mayoría no lo dejó. Todo eso está bien orientado, la reducción del gasto público. Eh, el tema es, bueno, a qué velocidad están avanzando, punto uno. Y punto dos es si acomodaron los precios relativos o los se están distorsionando tanto que lo que puedas avanzar en ese otro camino o en ese de otro rubro te lo distorsiona, te lo complica la distorsión de precios relativos, sobre todo en el tema del tipo de cambio, ¿no? Mm, Ahora, yo creo que acá hay un problema no solo de la dirigencia política, sino de la ciudadanía, que yo no sé cuán liberal se transformó o fue la ciudadanía argentina o el electorado argentino. Yo tengo mis serias dudas porque puedo mirar y decir, Menem llegó con un discurso populista, le ganó a Angelo, que tenía el discurso de bajar el gasto público, etcétera. En el año 89 llegó al gobierno, hizo la inversa. En el 95 ya la gente sabía que era pro mercado, lo votó, ganó y ganó muy cómodo, ganó la reelección. Y después vino el kirchnerismo y la gente votó la contrarreforma. Y hoy, como redondeando, Milei dijo voy a dolarizar, no dolariza, dijo voy a bajar impuestos, sube los impuestos, dijo voy a terminar con la casta, se mete con toda la casta y la gente lo apoya. Entonces, la pregunta es, ¿hay realmente una convicción liberal en el pueblo argentino? ¿O somos un grupo que estamos ahí, creemos que cambió todo y en rigor es todo transitorio, ¿no? Yo tengo mis dudas. mm. Bueno, Roberto, le agradezco. La verdad me quedaron más preguntas para hacer, pero tampoco le quiero tomar toda la tarde. Le agradezco un montón. Y si a la gente le gustó esta charla que tuvo usted conmigo, bueno, que abajo en los comentarios pongan, llamalo de nuevo, así que lo estaría molestando en otro En momento, qué sé general, yo, no sé. como no soy sumiso a mi ley, en general en las redes me atacan. Así que lo que vas a ver seguramente son insultos hacia mi persona, cosa me preocupa cero, porque yo no voy a rendir mis ideas a el altar de Milei, Caputo y Bausil. Yo tengo mis ideas liberales de siempre y no las voy a cambiar. Me insulten en las redes sociales. No creo que suceda acá, pero la idea era, bueno, tener una charla con usted para que dé sus opiniones y, bueno, un mínimo contrapunto, por lo menos con algunas preguntas para ver si cuál Obvio. era Sí, su sí. opinión, ¿sí? Así que, bueno, era eso nomás. Le agradezco, Un gusto. Roberto, un gusto y, bueno, que nos vamos a ver en otro momento, seguramente. ¿Mm? Con todo gusto. Que la pase bien, ¿eh? Hasta luego. ¿Qué te pareció la charla?
Espero que sirva para dedicarle un tiempo al análisis y pensar con la razón, dejando la emoción en un cajón. Espero tus comentarios en la caja de este video, como así también si querés que tengamos una segunda parte. A Kachanowski se lo comenté incluso al final de la conversación, ya que me quedaron a mí también varias cosas en el tintero. Dale like si fue de tu agrado y compartilo, ya que estas charlas son artículos de divulgación económica. Suscríbete a mi canal y ahora también podrás unirte y ser miembro exclusivo de Radio Antorchas, participando incluso en la elección de los temas y entrevistas a realizar. Entérate de todo dándole clic a esa opción. Unirte a mi canal ayuda a reequiparme y a dedicarle más tiempo a la lectura. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.